¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Ya se logra visualizar? ¿Ya se logra escuchar bien? Sí, profesora. Bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar, o bueno, entre el día de hoy y el día miércoles terminamos con lo que vienen a ser los signos vitales, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar, vamos a avanzar con lo que es pulso arterial y después vamos a ver lo que es presión arterial, la saturación de oxígeno, ¿no? Ya después de eso hacemos la recopilación de la práctica tanto de temperatura, respiración, presión arterial, pulso y saturación de oxígeno, ¿ya? A ver, en lo que es el pulso arterial, ¿qué cosa viene a ser el pulso? El pulso es la onda pulsátil de la sangre. Es lo que, debido a que la sangre circula por nuestras arterias, tiene un movimiento especial, ¿no? Estas arterias se contraen y se relajan, generando esa sensación de latido. Entonces, viene a ser pues como un reflejo de nuestro corazón, ¿no? Entonces, esta es la onda que proviene del corazón y por lo tanto, esto nosotros lo vamos a medir en las arterias. No es venoso, es arterial. El valor normal dentro del rango normal que nosotros mencionamos es entre 60 a 100 por minuto, ¿ya? Ese es el valor normal que nosotros, bueno, consideramos. De manera general digo, ¿por qué? Porque por edades, como ya hemos visto en los otros signos vitales, ya tienen su propio valor, ¿no? Pero aquí nosotros estamos mencionando de manera general. Muy bien. Dentro del pulso arterial, nosotros podemos medir en diferentes lugares, pero aquí nosotros vamos a considerar algunas de las arterias en las cuales se puede. Listo. Entonces, algunas de las arterias en las cuales nosotros podemos hacer la medición, ¿no? Vamos a empezar desde las arterias que provienen de la cabeza, ¿ya? Vamos desde la parte cefálica hasta la parte podálica. Una de las arterias en donde nosotros podemos palpar, tocar para poder hacer la medición o sentir el pulso arterial viene a ser la arteria temporal. Ojo, todas estas son arterias, todas estas son arterias. Por ejemplo, tenemos la arteria temporal que ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la sien, ¿ya? ¿Cuál es la sien? Al costado de su ojo. Ustedes cuando, por ejemplo, les duele la cabeza, no se tocan a los lados de los ojos para el final o el inicio de la frente, ¿no? Ahí, porque cuando están muy cansados, muy agotados en esta zona, ahí está la arteria temporal. Tenemos en ambos lados, ¿no? Tanto en el izquierdo como en el derecho. Listo, tenemos lo que es la arteria facial, ¿no? La arteria facial se encuentra en el rostro. Ahí también podemos ubicar el pulso arterial. Tenemos la carotidia, la arteria carótida. Y esa es una de las arterias que nosotros vamos a utilizar o vamos a necesitar para poder eh, comprobar si la persona tiene pulso, ¿no? Cuando lleguemos a determinado tema.
Muy bien, entonces tenemos lo que es la arteria carótida. La carótida, ¿dónde se encuentra? En lo que es el cuello, en lo que los varones tienen, lo que conocemos como la manzana de Adán, aquí al costado de la garganta, donde a veces sentimos nuestras amígdalas, ahí al lado se encuentra lo que es el pulso carotidio. Tenemos la arteria subclavia, que se encuentra debajo de la clavícula, que en algunos casos, cuando la persona está recostada, sí se le siente, ¿no? Tenemos la arteria axilar, que es la que se encuentra cerca de la axila, por eso se le llama así. Tenemos la arteria braquial, que viene a ser la del brazo, ¿no? ¿Esa donde la vamos a sentir? Donde flexionamos nuestro miembro superior, ¿ya? Ahí vamos a sentir la arteria braquial. Muy bien, listo. Después tenemos lo que es la arteria radial. ¿Cómo yo puedo diferenciar el pulso de la arteria radial con el pulso de la arteria cubital? Porque la arteria radial va a ir en dirección al dedo pulgar, ¿no? Al dedo pulgar. En cambio, la arteria cubital va a ir en dirección al dedo meñique, ¿ya? Radial, cubital, radial, cubital. Ujú. Tenemos también lo que es la arteria femoral, el pulso de la arteria femoral, que la podemos sentir en nuestra ingle o también la podemos sentir en el muslo. Tenemos la arteria poplitea, que si bien es cierto, se ve que está señalando casi para el lado de la rodilla, pero no, es en la parte posterior, en la parte de atrás de la rodilla, ahí donde se flexiona la rodilla, ahí es donde podemos sentir lo que es el pulso de la arteria poplitea. Tenemos el pedial dorsal que está en el dorso del pie y también tenemos el tibial, ¿no? La arteria tibial que aquí no se encuentra, pero también la podemos palpar, ¿ya? Entonces, en todas estas zonas, nosotros podemos ubicar lo que es el pulso arterial. Pero, ¿cuáles vienen a ser las más frecuentes? Las más frecuentes vienen a ser lo que es la temporal, la carotidia, tenemos lo que es la arteria radial, la arteria femoral. Ah, y la braquial que la vamos a utilizar para la presión arterial. ¿Ya? Son las principales. Eso no quita de que podamos ubicar los demás pulsos arteriales, no, sino que estas son las más frecuentes que utilizamos. Listo. ¿Cuáles son los factores que van a variar el pulso arterial? ¿Qué es lo que puede cambiar cuando una persona realiza ciertas actividades o de repente hay ciertos factores pues que influyen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la edad. Como ya les había mencionado, la edad va a cambiar bastante en lo que es el pulso. Por ejemplo, cuando es un niño muy pequeño,
tenemos que el pulso va a ser mucho más elevado en ellos que en los adultos, ¿no? ¿Y eso por qué? Por ejemplo, en el caso de un recién nacido, ¿por qué sería tan rápido los latidos del corazón? ¿Por qué al contar el pulso sería tan rápido, muy rápido? ¿Mm? A ver qué dice. Es mucho más elevado en el niño porque el corazón va a latir más rápido, ¿no? Porque su corazoncito es pequeñito. Entonces tiene que compensar toda la sangre que va a circular por todo el cuerpo. Por lo tanto, pues en el caso de ellos es diferente, ¿no? Su corazón late más rápido. En cambio, en un adolescente puede ser por cambios hormonales, en el caso de un adulto, bueno, ya se va disminuyendo lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? El sexo también, el género. ¿En quiénes va a latir más rápido el corazón? ¿En hombres o en mujeres? En hombres o en mujeres late más rápido el corazón. ¿En quiénes es? A ver, Ochabano, Astuguamán, Montañez. ¿Qué dice? Podría ser en hombres, Miss. Ajá, exacto, correcto. En los varones, ¿no es cierto? En ellos late un poco más rápido. O sea, no es que sea tampoco tan elevado, ¿no? No es que sea tan diferente. No, es ligeramente más rápido en los varones, ¿no? Listo. El ejercicio físico. Si una persona hace actividad física, es lógico que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando una persona tiene fiebre, también aumenta los latidos, ¿no? Los medicamentos. Hay medicamentos que aumentan la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos del corazón, el pulso, ¿no? Y otros medicamentos que por el contrario, pues, disminuyen lo que es el pulso, ¿ya? Las hemorragias. Cuando una persona tiene pérdida de sangre, entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a también el corazón empieza a latir primero muy rápido, ¿no? Porque tiene que compensar el corazón esa pérdida de sangre que está teniendo la persona. Pero después, si el sangrado continúa, sigue continuando y no se detiene, entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Más bien el corazón va a empezar a latir lento, ¿no? Pero al principio sí late rápido. Ujú. Tenemos lo que es el estado emocional, depende cómo se encuentre la persona. Si es una persona que es depresiva, que está triste, entonces el corazón late más lento, pero si es una persona que está con cólera, con ira, si es una persona que se encuentra pues estresada, ¿no? Entonces va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Listo. Estos son los valores normales que nosotros podemos encontrar. Miren, dense cuenta, léanlos y fíjense cómo es que va a variar. En el recién nacido, por ejemplo, que tiene menos de 28 días, ¿cómo es el valor normal de la frecuencia cardíaca?
Listo, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Entonces eso quiere decir que en los más pequeños el corazón puede latir más rápido y en las personas a medida que vamos creciendo, que vamos teniendo más edad, bueno, el corazón ya tiene un latido diferente, ¿no? O sea, una cantidad de latidos por minuto. Por ejemplo, el rango general que les estaba mencionando es de 60 a 100, ¿no? Muy bien. Y en los adultos mayores, inclusive mayores de 65 años, ya empieza a bajar, ¿no? Listo. ¿Qué recomendaciones se debe tomar en cuenta para poder tomar el pulso arterial? Al tomar el pulso, siempre tiene que ser con el dedo índice y cordial, o sea, con el dedo medio, ¿no? Que nosotros mencionamos. Miren, por ejemplo, aquí, cómo es que toma, ¿no? Miren, utiliza el dedo índice, el dedo medio, inclusive hasta el dedo anular. En algunas literaturas o en algunos libros menciona que hasta los tres dedos debe de utilizarse, ¿no? Entonces, tres dedos y presionar ligeramente para poder sentir el pulso arterial de la persona. La persona debe estar cómoda y relajada, no debe de estar pensando, estresada, no debe estar moviendo los pies, no debe estar con las piernas cruzadas, debe estar recostada sobre la silla. Entonces todo eso debemos considerar para poder tomar lo que es el pulso arterial. Inclusive que no debe haber hecho ejercicio previamente antes de tomar, ¿no? Muy bien. Y tampoco debe haber comido ni bebido ningún alimento, ni líquido. Si ha recibido medicamentos y ha realizado ejercicio, hay que esperar. O sea, tiene que esperar por lo menos unos 10 minutos para que el cuerpo se vaya adaptando nuevamente, ¿ya? Porque todo eso altera. El hecho de que una persona haya consumido algo caliente, de que esté masticando chicle, puede acelerar más inclusive. Es más, hasta cuando habla, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones del pulso? ¿Cuáles son las alteraciones que nosotros podemos encontrar? Una de ellas viene a ser la taquicardia, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, yo les estaba mencionando pulso arterial, pero ¿cuál es la diferencia entre pulso y frecuencia cardíaca? El pulso viene a ser el signo vital, pulso, el pulso, ¿no? Pero la frecuencia viene a ser el conteo. O sea, yo voy a contar cuántos latidos tiene en un minuto. Igualito que la respiración, hasta que el segundero de la vuelta completa. Entonces ahí se cuenta, ¿no? Frecuencia, taquicardia se considera cuando es una frecuencia
mayor a 100, ¿ya? Cuando la persona de repente, no necesariamente puede ser por un problema cardíaco, puede ser por otro tipo de alteración, ¿no? Hay personas que sufren de lo que es la tiroides o sufren de lo que es problemas con también de ansiedad, entonces ahí se les acelera o tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Después tenemos lo que es la bradicardia. Brady significa lento. Eso quiere decir que hay una disminución, hay una disminución de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Menos de 60. Arritmia es cuando tenemos un ritmo alterado, ¿no? Eso quiere decir que nosotros normalmente vamos a sentir el pulso, tum, tum, lo vamos a sentir, pero imagínense que de un momento a otro empieza a acelerarse, tum, 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 y de nuevo, tum, tum. O sea, eso significa que no tiene un ritmo normal, ¿no? Que no está igual, no está igual. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para poder tomar el pulso arterial? Solamente necesitamos el reloj con segundero, que ya, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Para poder dar la vuelta completa y contar en un minuto y no cometer el mismo error que de repente cometen otras personas en la cual pues lo que hacen es contar solamente 15 segundos y después lo multiplican por 4. Ese es un gran error que a veces se comete y que no debería darse, porque al momento de realizar ese conteo, no podemos detectar si de repente la persona está con alguna alteración. Después necesitamos solamente el lapicero o un bolígrafo y una hoja de registro, o sea, dónde apuntar, porque muchas veces cuando vamos a tomar los signos vitales tenemos varias personas que tomar, no una sola, ¿no? Entonces nos podemos confundir a quién le estamos tomando o a quién ya le hemos tomado el pulso, ¿ya? Listo. Ahí van a ver, por ejemplo, cómo es que se toma lo que es el signo. Solamente es para observar nada más, ¿no? Ahí lo que está haciendo es informarle de que se le va a tomar el signo vital y con esos dos dedos, ajá, no con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene su propio pulso, entonces nunca se toma con el dedo pulgar. Nosotros vamos a tomar
Vamos a dejar que repose todo el miembro superior y vamos a presionar para poder sentir, ¿no? El pulso. Listo. Ese es en el que está tomando es la arteria radial, ¿no? Y se siente clarito. A ustedes mismas también se pueden tomar, ¿no? Lo que es. Por un minuto. Ujú. Ujú. Ya está. Una vez que ya terminó, entonces está dentro de los valores, no, si está dentro de los valores normales o no, ¿no? Ahora, lo que está haciendo ahí, por ejemplo, es mientras ya le tomó lo que es el pulso arterial, también puede aprovechar como para seguir tomando, o sea, va a ser la función como que está tomando lo que es el pulso, pero lo que está haciendo es observar, ¿no? El movimiento respiratorio para poder tomar lo que es la frecuencia respiratoria también, ¿no? Si no se logra visualizar, entonces lo que está haciendo es colocar su mano sobre el abdomen para poder así verificar, ¿no? Listo. Muy bien, y ahora pasamos con lo que es la presión arterial. La presión arterial viene a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria. Existen dos tipos de medidas de presión. Tenemos la de mayor valor, que es la presión sistólica, y la de menor valor, que es la presión diastólica. La presión sistólica, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Cuando sus papás o sus abuelitos de repente se han tomado la presión o en algún momento algún familiar ha ido al hospital y les han tomado la presión. Entonces, les han dicho que, por ejemplo, tienen 140, ¿no? Sobre 90, así les han mencionado, ¿no? 140 sobre 90 milímetros de mercurio, porque ese es la unidad de medida de la presión arterial. Muy bien. Ahora, la presión sistólica, ¿cuál viene a ser? La que tiene mayor valor. Esta de aquí, el 140. Y tenemos mm, la de menor valor, la diastólica, que es el 90, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos aquí? ¿Por qué esta es de mayor valor, no? ¿Por qué es más elevado? Porque este es el valor que representa cuando el corazón se contrae, ¿no? Cuando el corazón se contrae o se produce lo que es la sístole, así se llama, sístole, entonces ahí, disculpen, entonces es por eso es que sale elevado, es así, ¿no? No elevado, sino mayor, el de mayor valor. Y la diastólica es cuando el corazón se relaja, es la de menor valor. Por ejemplo, si yo tengo una presión de 110 sobre 60, ¿cuál es mi presión diastólica? Miren, en este ejemplo, 110 sobre 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión diastólica? 60, profesora. Claro. 60, ¿no es cierto? 60.
Muy bien. Esa es la de menor valor. Es cuando el corazón se relaja, ¿ya? Y 110 vendría a ser la presión sistólica. Ujú, la presión sistólica, ¿ya? Muy bien. Ya, muy bien. Listo. Entonces siempre van a aparecer estos dos valores y tienen que decirlo completo, ¿no? Porque algunos, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, ah, no, es 11/6. No, es que esa presión no existe, ¿no? Tiene que ser completo. 110/60 milímetros de mercurio. Es así, es completo. Y profesor, una pregunta, ¿y cuando es la persona de presión alta, cómo se puede controlar? Ah, ya. ¿Cómo saber si una persona tiene la presión alta o la presión Sí, baja? exacto. Ya, Sí, mira, es exacto. bastante fácil. Cuando se sospecha, ¿no? De que la persona sufre de la presión, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a medir la presión por una semana. Eso es lo que se recomienda. A veces van a la farmacia o a la misma posta para que les tomen recomendaciones. Toma de presión. Es más, ustedes deberían saber también cuánto es su presión, ya por una semana. ¿Cómo se toma o qué recomendaciones se debe tener en cuenta? Primero, sin haber comido ni bebido nada, ¿no? O sea, me refiero a alimentos, jugos, nada de esas cosas, ¿no? Todos los días a la misma hora y todos los, todos los días, por esa semana nada más, pues, ¿no? Claro, a la misma hora. ¿En qué momento se recomienda? Por ejemplo, media mañana, cuando ya no estás cerca de lo que has desayunado, ni tampoco todavía no estás para almorzar, ¿no? O puede ser a media tarde, después que ya terminaste de almorzar, ya han pasado unas horas y bueno, pues ya esas horas son convenientes, ¿no? O bien a media mañana o bien a media tarde. Puede ser, por ejemplo, plan de 10, 10:30, ¿no? Entonces esa hora es ideal. Y en la tarde podría ser 4:30, 5 de la tarde, ¿no? Ya, ahora, supongamos, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Voy a ponerlo por acá. Supongamos que el día lunes hayas tenido una presión de 110/60 milímetros de mercurio. El día martes, de repente, hayas tenido una presión ahí se elevó, de repente 120/80 milímetros de mercurio. El día miércoles. Mm, Ay, me faltó. Acá la diastólica.
Ya, a ver. Miren, por ejemplo, aquí, de todos estos 7 días, primero empecemos con la presión sistólica. ¿Cuál de, cuál es el valor que más se repite? Solamente de la sistólica. El 120, profesora. Ya, 120. Y de la diastólica, El 90, profesora. el 90. Eso quiere decir que esta persona, su presión para esta persona es 120 sobre 90 milímetros de mercurio. Ojo, solamente para esta persona. Eso quiere decir que si sobrepasa o aumenta más de este valor, ya se estaría considerando pues una presión un poco más elevada para su normalidad. Por eso les digo, cada uno debe conocer cuánto es su valor normal. Por eso es que a los adultos mayores o a las personas en general, pues les mandan a tomar por una semana la presión, ¿no? Así es como conoces tu presión arterial normal. Ahora, hay valores que nosotros podemos considerar normales, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la presión sistólica, el rango sería de 100 a 120. Eso es lo normal, ¿no? Y en la presión diastólica de 60 a 80. O sea, si yo pongo 110 sobre 70, ¿estaría dentro del rango normal? Sí, No, profesora. no, Sí. ¿Por qué? Sí, está. Porque el 110 está dentro del rango de 100 a 120 y el 70 está entre 60 y 80. Si yo pongo 150 sobre 80, ¿está dentro del rango normal? No, profesora. Ya, ahí sí no. 150 es mucho, más de 120. Está muy elevado, ¿no? Eso sí. Entonces nosotros podemos tener esa consideración. Estos rangos que yo les estoy mencionando son referenciales nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que saber con esto, tenemos que saber con este de aquí cuál es nuestra presión. Porque hay personas que ya viven con una presión de 130, con una presión de 140, ya no les baja más ya. Pero ¿cómo saber que para ellos es su presión normal? Bueno, entre comillas normal. Entonces se tienen que tomar por una semana, pues, ¿no? A la misma hora, todos los días, y sacar el promedio de la presión, ¿no? Listo, muy bien. Ahora sí, vamos. Tipos de tensiómetros. Tenemos tres tipos de tensiómetros. A ver, aquí creo que no se nota muy bien. Ahí está un poquito más alejado. Tipos de tensiómetros que nosotros podemos encontrar. Hay unos que son los tensiómetros de mercurio. Los tensiómetros de mercurio ya son un poco antiguos, ¿no? Pero en algunos lugares todavía se sigue utilizando, ¿ya? A ver, los tensiómetros de mercurio vendría a ser como el termómetro de mercurio. Son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Y para poder medir es bastante interesante porque es igual en realidad que un tensiómetro normal, solamente que en vez de agujita
de una aguja que nosotros podemos ver en el manómetro, lo que vamos a encontrar es una barra de mercurio, ¿no? A ver, voy a poner una imagen un poco más nítida para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí está. Quiere copiar. A ver, vamos a ver. Fácil. Ujú. Ahí está. La resolución. Ujú. Ya está. Así son los tensiómetros de mercurio, ¿no? Este tipo de tensiómetro es así, ¿ya? Muy bien. Este tipo de tensiómetro es bastante común, ¿no? En algunos servicios de emergencia. Como les decía, acá están los números, igualitos nada más. Están los números. 0, 10, 20, 30, 40, 50 y parece un termómetro de mercurio, solamente que aquí está atrás, está el brazalete y está su perilla para poder utilizarlo. Se coloca el brazalete, se insufla nada más, solamente que aquí está la barrita de mercurio. Cuando tú vas inflando, esta barra de mercurio va a ir subiendo hasta aquí, hasta 200 o hasta 180 lo subes. Una vez que ya lo subes aquí, ahí está, aquí hasta 180. Y después ya subió, abres la llave y solito va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando y tú vas a ir escuchando pues dónde es que suenan los latidos, ¿no? Donde se escuchan los latidos para poder tomar lo que es la presión. Ya más adelante vamos a ver eso. Ya, ya. Después tenemos otros tipos, como viene a ser el aneroide, que es el común, ¿no? El tensiómetro común, y el digital, que muchas personas prefieren utilizar, pero que a veces no es tan exacto como el aneroide. El aneroide viene a ser el que se utiliza con el manómetro, ¿no? Vamos a ver. Esta vienen a ser. Ahora. Recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta para poder tomar la presión arterial. El brazo y antebrazo deben de estar desnudos y sin ningún tipo de presión, o sea que no debe estar con prendas ajustadas, no debe de estar con algunos ¿cómo les puedo explicar? A veces utilizan chompas de manga larga y lo que hacen es, pues, remangarlo, ¿no? Y lo único que van a hacer es ajustar el brazo. Eso tampoco es conveniente, no se puede tomar así la presión, ¿no? Escoger el tamaño del brazalete. Miren el tamaño del brazalete que se tiene, ¿no? Hay brazaletes para recién nacidos. Miren, chiquitito es este brazalete. Tenemos para brazaletes para niños. Tenemos, o sea, para pequeños, ¿no? Para bebés todavía. Este es para recién nacidos, este es para bebés, este es para niños, este ya viene a ser para adultos, porque va aumentando, ¿no? El largo del brazalete. Tenemos para adultos que son pues de contextura grande
porque inclusive hay personas que llegan a la obesidad y el brazalete cuando queremos dar la vuelta no llega después, o sea, no alcanza. Y tenemos lo que es, pues, también inclusive brazaletes para personas que no tienen miembros superiores, entonces se les coloca en los miembros inferiores, aquí en el muslo, ¿no? Y obviamente, pues, estos normales no alcanzarían. Entonces, se les puede tomar la presión femoral, sí, se le puede tomar la presión femoral. Entonces, si se dan cuenta, pues es bastante la variedad de tensiómetros que hay, ¿no? Estos son los tensiómetros aneroides, los más comunes. Se escoge el tamaño que nosotros pues creamos conveniente para lo que es la persona, ¿no? El tamaño del manguito o del brazalete tiene que ir de acuerdo al diámetro o al grosor del brazo. Aunque la presión arterial se mida de manera rutinaria en un brazo, se debe medir en ambos, ¿no? En algunos casos es necesario medir en ambos. Solamente va a tener la diferencia mínima de 10 milímetros de mercurio. Si, por ejemplo, en tu brazo dominante tú tienes 120/80, ¿con qué mano escriben ustedes? ¿Con la derecha o con la izquierda? Yo con la izquierda. Ya, tú eres zurda, entonces eso quiere decir que es tu mano dominante. En ese supongamos que tú tienes 110 sobre, sobre 60, ¿ya? De presión. En cambio, en la otra vas a tener 100/60 o 100/58, así, ¿no? Va a variar 10 milímetros de mercurio, nada más. No es mucha la diferencia, ¿no? Muy bien. Variables. ¿Qué es lo que puede alterar la presión arterial si es que nosotros no controlamos este tipo de situaciones? Primero, que nosotros debemos tomar la presión arterial en un lugar tranquilo, que esté bien iluminado, que esté bien ventilado, ¿no? Porque imagínense que a mí me van a tomar los signos vitales en un lugar que está muy cerrado, donde hace mucho calor y encima hay mal olor. Entonces, todo eso puede alterar, ¿no? Y pone inquieto o intranquilo al paciente. Entonces, en un lugar tranquilo, en un lugar libre de ruidos, el examinado debe estar sentado por lo menos de 5 a 10 minutos y la temperatura debe estar ambiente. Listo. La persona tiene que estar en reposo. Nosotros vamos a colocar el estetoscopio sin presionar y la aplicación del manguito no es demasiado flojo ni tampoco muy ajustado. Ahí está, ¿ya ven? Aquí está el tensiómetro de mercurio. Este es el aneroide. Cuando se toma la presión, puede ocurrir que después de haber escuchado el primer ruido pulsátil, la presión sistólica, se presenta una fase de silencio y luego los ruidos aparecen para finalmente disminuir y desaparecer definitivamente. A esta secuencia de ruidos se les llama el ruido de Korofkov. Acá está, Korofkov, ¿ya? ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que es el fonendoscopio, o sea, el estetoscopio. Vamos a utilizar lo que es el esfigmomanómetro de mercurio o esfigmomanómetro aneroide. El esfigmomanómetro de mercurio, el esfigmomanómetro viene a ser el tensiómetro, ¿no? El tensiómetro puede ser el tensiómetro de mercurio o el tensiómetro aneroide, que es el más fácil de conseguir, el más accesible para todas las personas cuando aprenden a tomar la presión, ¿no? Torundas de algodón secas y también con alcohol para poder limpiar las olivas cuando nosotros vamos cuando nosotros vamos a ponernos, ¿no? El estetoscopio. Bolsas para desechos, ¿ya? Bolsas para desechos. Muy bien.
Aquí vamos a ver las partes, por ejemplo, de lo que es el estetoscopio. Primero, del manómetro, aquí. Tenemos este que nosotros lo vimos estirado, ¿no? En las imágenes donde cambia de acuerdo al tamaño del brazo. De acuerdo al tamaño del brazo, entonces puede cambiar, ¿no? ¿Ya? Entonces a esto se le llama brazalete, brazalete. Después tenemos lo que son las tubuladuras, estas son de goma, estos tubos, ¿no? Por eso es que nosotros cuando lo guardamos tenemos que guardarlo bien, bien acomodado, porque para que no se doblen, no se marquen, para que no se, con tanto uso, pues no se lleguen también como es heavy, se llega a deteriorar, ¿no? Entonces hay que cuidar bien las cosas. Se guarda bien, entonces no hay ningún problema. Puede durarnos años, ¿no? Dependiendo de la marca. Hay muchas marcas de tensiómetros. Después tenemos lo que es el manómetro, ¿no? El manómetro que viene a ser como una especie de reloj. Lo que es en el otro lado, en la otra tubuladura, tenemos la válvula por la cual va a salir lo que es el aire. Nosotros vamos a controlar la salida del aire por medio de esta válvula. Y tenemos la perilla de goma. ¿Ya? Muy bien. Esas son las partes del tensiómetro. Ahora tenemos lo que es el estetoscopio. Tenemos el estetoscopio, también tenemos sus partes. Estas son las olivas, ¿ya? Las olivas, que es lo que se coloca dentro de los oídos. Tenemos lo que son los tubos auditivos, el muelle, este de aquí, que permite mantenerlo unido, ¿no? La tubuladura también es de goma, es de GB. Y tenemos esto de aquí, que esta parte es la con la que nosotros escuchamos, que se llama diafragma, ¿ya? Pero hay otros estetoscopios que tienen doble, una que es grande y esta que es la campana, ¿no? Muy bien. Sitios que utilizamos para tomar la presión arterial. Tenemos la arteria humeral o braquial, que es la más común, donde nosotros tomamos, ¿no? Tomamos lo que es la presión arterial. Después tenemos la arteria femoral, que es en el muslo, esta de aquí, porque hay personas, como les vuelvo a repetir, que a veces no cuentan o no tienen miembros superiores en la arteria poplitea, la arteria tibial, aquí, que sería ya en la zona de la muñeca, perdón, de la muñeca, del tobillo, ¿no? Entonces ahí en esa zona también. Factores que afectan la presión arterial. La obesidad. Cuando una persona es obesa puede tener la presión alta, ¿no? Tenemos lo que es consumir demasiada sal también, ¿no? El hecho de que la persona consuma mucho sodio puede retener líquidos, aumentando la presión. Personas que consumen alcohol, el sedentarismo o falta de ejercicio, el estrés, ¿no? Puede generar este tipo de situaciones, ¿ya? Factores no controlables. Estos son los controlables, ¿por qué? Porque dependen de mí. De mí depende si es que de repente
la persona sube o baja de peso, si consume mucha sal, ¿no? Si hago ejercicio o no. Y los factores controlables, ¿cuáles vienen a ser? La raza, por ejemplo, en lo que viene a ser la procedencia. Personas que son de raza afroamericana, entonces ellos tienen la tendencia a que tener la presión alta, ¿no? A diferencia del resto. La herencia. Personas que tienen antecedentes familiares como papá, mamá, los abuelos paternos, maternos que hayan tenido presión alta. Entonces, pues existe la posibilidad. No significa em, que sí o sí vaya a producirse lo que es la presión alta en una persona. No, no necesariamente. Esto es variable, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener la probabilidad de heredar. O sea, está presente ahí la probabilidad, ¿ya? La edad y el sexo. La edad, mayormente quienes sufren de la presión alta, los adultos mayores. Y en el caso del varón y de la mujer es la que siempre tiene mayor tendencia a sufrir de presión alta. Y eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, dentro de la sistólica, lo normal, ¿no? Lo óptimo inclusive. Normal alto, 130 ya no. Hipertensión, 140. Hipertensión grado 2, 160. Hipertensión grado 3 mayor de 180. Y usted dirá que hay personas que pueden llegar a tener esa presión tan elevada. Sí, puede ser. Han tenido ese tipo de presión muy elevada, ¿no? Más de 180, 190, 200, ¿no? Mucho ya. ¿Cuáles son las alteraciones de la presión arterial? Las alteraciones de la presión arterial vienen a ser hipertensión, cuando es más de lo normal, más de los valores normales, y lo que viene a ser la hipotensión, ¿no? Listo, ahí vamos a ver un video. Voy a ponerle audio. Me confirman cuando cuando se ve y se escucha, por favor. Lo que se tiene que hacer primero es hacer reposar al paciente unos 5 a 10 minutos. Esto por si el paciente se encuentra agitado o con alguna emoción fuerte, para que así pueda estar sereno, ya que si le tomas la presión arterial de golpe, ni bien llega a tu servicio, te saldrán resultados muy elevados. Otro es que debe encontrarse sentado como se muestra en la imagen, sin cruzar las piernas o los brazos, esto para una mejor distribución del flujo sanguíneo por el cuerpo. Y por último, una vez que hayan pasado los 10 minutos de reposo, puede tomarse la presión arterial en cualquiera de los dos brazos. Sé que existe el mito que tiene que tomarse en el brazo izquierdo, pero esto en realidad se puede hacer en cualquiera de los dos brazos, siempre y cuando la extremidad esté completa y el cual en ese momento te permita mayor comodidad para la toma.
forma. En el caso de pacientes hipertensos que necesitan ser controlados, se va a tomar la presión arterial en ambos brazos, y en el brazo donde la presión arterial salga más elevado, ahí en ese brazo se tomará la presión arterial constantemente, solo en esa situación. Muy bien chicos, ahora un concepto muy indispensable que también tienen que conocer es el sonido de Korotkov. Son sonidos que se escuchan a la hora de la toma de la presión arterial. Son 5 sonidos, no te alarmes, no son tan complicados como el nombre nos puede hacer creer. Estos son los 5 sonidos. El primero nos indica los 2 primeros ruidos que se escuchan, que son fuertes y nítidos. Este ruido viene a indicarnos la presión arterial sistólica en adultos y niños. El segundo ruido pierde intensidad y suena como un murmullo o soplo, muy identificable. En el tercer ruido, el murmullo o soplo desaparece, escuchando un ruido más nítido y de mayor intensidad. En el cuarto ruido es el mismo que en el tercer ruido, solo que comienza a descender la fuerza, o sea que el ruido es menos fuerte. Este ruido que se va desvaneciendo nos indica la presión arterial diastólica en niños y mujeres embarazadas. Y finalmente en el quinto sonido desaparecen todos los ruidos. Básicamente el quinto ruido de Korotkov es cuando los ruidos se terminan. Esta ausencia de ruidos nos indica la presión diastólica en adultos. Fácil, ¿verdad chicos? Solo es cuestión de reconocer los ruidos mediante práctica. Ahora escuchémoslo sin pausa. El secreto es saber reconocer el primer ruido para obtener la presión arterial sistólica y reconocer el cuarto y quinto ruido para obtener la presión arterial diastólica. Ahora realicemos el ejemplo. Primero nos ubicamos 3 dedos por encima del brazo. Esto para poder tener acceso a la palpación y auscultación de la arteria braquial. Luego colocamos el brazalete del tensiómetro. Ni muy ajustado ni muy suelto. Colocamos aquí en su soporte al manómetro para poder ver los valores que nos dará la presión arterial. Nos aseguramos que la perilla del insuflador se encuentre cerrada para que el aire no se escape cuando insuflemos. Luego de ello palpamos la arteria braquial hasta sentirla. Una vez que sentimos la arteria braquial, insuflamos lentamente el tensiómetro hasta que dejemos de sentir sus latidos. Cuando eso sucede, nos estaría indicando ya la presión arterial sistólica, y a partir de ahí insuflamos solo un poquito más, unos 30 milímetros de mercurio de más. Inmediatamente después colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Ojo, dato muy importante, la campana del estetoscopio no se debe poner dentro del brazalete. Si lo hacen pueden alterar la presión distribuida del brazalete sobre el brazo y por ende afectar la toma de la presión arterial. Así que cuidado con eso. Una vez que hemos colocado el diafragma donde palpamos la arteria braquial, comenzamos a liberar la presión del brazalete mediante la perilla del insuflador. Lo vamos abriendo lentamente, hasta que escuchamos el primer ruido fuerte, que vendría a ser el primer ruido de Korotkov, que nos estaría indicando la presión arterial sistólica. Asimismo, también podremos ver que le acompaña el primer movimiento de la perilla del manómetro.
No olvidemos que cuando terminan los ruidos vendría a ser el quinto sonido de Kortkov, que nos estaría indicando la presión arterial. Lo que se tiene. Listo, entonces el día miércoles vamos a trabajar con lo que viene a ser pues los materiales, ¿no? Con los que están en el instituto, para que ustedes se puedan dar cuenta eh, ya un poco mejor de cómo se hace paso a paso lo que es la toma de la presión arterial. Y terminamos también con lo que es saturación de oxígeno. Listo, voy a tomar asistencia ahora sí. Haz tu mamá. Haz tu mamá a Sorsa. Sí, Miss, dígame. Estoy tomando asistencia, hija. Presente, Miss. Mm. Montañés. Montañés. Díaz Vázquez. Presente, profesora. Muy bien. Ochavano. Ah, ya, ok, Ochavano. Ujú. Virgilio. Presente, Miss. Ya. Díaz, ¿ya no entra tu compañero Roque? No sé, profesora, yo me he comunicado con él y no me contestó nada. Ya, listo. No le podría decir, es lo que yo sé. Ah, listo, ok. Muy bien, chicas. Entonces ya nos encontramos el día miércoles para seguir trabajando, ¿ya? Cuídense, que tengan bonita mañana, bonito día. De igual manera, Chao. profesora. Nos vemos.